Pues mira, fue en 2021, fue a finales de 2021, ha llovido ya un poquito, y la primera sensación fue de: "No puedo llevar esto". O sea, no soportaba el sentir tanto el suelo, tanto las cosas del suelo, pero es cierto que un día me los puse para ir al parque con el nene y había hojas secas, las típicas hojas que se han caído y que empecé a pisarlas y claro, yo decía: "Ahora lo entiendo todo". O sea, ahora entiendo por qué mi hijo está aquí saltando en un puñado de hojas secas, porque notabas el crujir de las hojas, o sea, es que era tremendo. Piensa que Zapato Cero, su primera línea de calzado, la suela era hiperminimalista, o sea, muy flexible, muy delgada y la plantilla también. Era un poco similar a lo que llevan los niños, ¿no? Era quizá demasiada experiencia sensorial para un adulto que nunca se había descalzado. Yo venía de todo lo contrario, o sea, a mí no me gustaba andar descalza, siempre iba con zapatos, en la playa te los quitabas para andar por la orilla ya, en las rocas con escarpines, donde pudiera ir, ¿qué tal? Con zapatos. Entonces, claro, los pies de tantos años encerrados están débiles, pero sobre todo lo que están es con una hipersensibilidad. Cualquier roquita, cualquier piedrecita, cualquier cosa que pises es como, uf, no puedo, o sea, no lo puedes tolerar, ¿vale? Entonces yo partía de ese punto, aparte de dedos en garra, empezando a hacer juanetillo, en fin, y toda esa disfunción que arrastramos de años, al principio, pues cuando te pones un calzado muy minimalista, pues es una impresión, que dices tú, bueno, quizá a lo mejor no es para mí. Ahí empecé doblando plantilla, ya por sí, la propia marca, ¿no? Claro, le escribíamos las mamás, que no teníamos ni puñetera idea, porque tú piensas que yo no sabía nada, nada. Ni qué era el barefoot, ni cómo había empezado aquello, ni nada de nada. Nada más que era el zapato que llevaba mi hijo y era bueno para él, pues para mí también tenía que ser bueno. Pues ponte una talonera, pues ponte yo al final descubrí que doblando plantilla de otra zapato convencional, vaya, básicamente, porque es que no sabía ni que vendían plantillas, con formas de pie. Ahí estamos hablando de que cuando la gente muchas veces me pregunta o me dice: "Uy, que esta marca no sé qué, esto es muy cara, es que no hay variedad, es que", como dice mi amiga Rosalía de Free Pinrel, dice: "Niñas del verano", o sea, no sabéis, no sabéis las que hemos empezado hace años, lo poco o nada que había en España. Es que no había nada, no había nada. Estaba Zapato Feroz con 4 deportivas. Sí, sí, sí. Ahora mismo, a Llega día de hoy, ha cambiado mucho. claro, el panorama ha cambiado mucho. Llega el mes de o sea, yo empecé poquito a poco, intercalando siempre con mi calzado convencional. Eso sí que lo hice bien porque, claro, tampoco toleraba llevar tantísimas horas el barefoot, pero no empecé haciendo ejercicios. O sea, que es algo que ahora, por ejemplo, cuando me preguntan, lo primero que te digo: "No, no, es que que entrenar, tienes que entrenar y no solo el pie". Es que hay más cosas. El pie no vive solo. El pie al final tienes que entrenarlo junto con toda la cadena posterior, estiramiento, trabajo de tibial, trabajo de glúteo. Entonces, claro, yo tuve la grandísima suerte de que descubrí el pilates clásico y empecé por ahí, ¿vale? Entonces, no sabía qué estaba haciendo, pero tengo claro que si no hubiera sido porque estaba trabajando de alguna forma la musculatura, el paso al barefoot no hubiera sido posible. Claro, muchas veces a muchas personas, hay algo que me ha gustado mucho de lo que tú has dicho, y es que lo primero que pensaste es que eso no era para ti. Y realmente a muchas personas le pasa lo mismo porque, claro, es un cambio drástico a nivel de sensación que muchas veces no sabemos gestionar, pero bueno, aquí está tu ejemplo de todo lo que nos has contado, de un poco cómo actuar y cómo entender esa palabra también que hablábamos fuera de cámara, esa palabra de prudencia, ¿no? Cuando hacemos este tipo de cambio a la hora de meternos en un calzado tipo barefoot que Ujú. aumenta la sensibilidad y al que no estamos acostumbrados, como nos decías. Sí, además tú piensas que empezamos con una marca, somos muchas personas las que empezamos con esa marca y descubrimos aquello, que ahora la propia marca ha sacado suelas un poquito más gorditas, plantillas un poquito más gorditas, porque había una realidad ahí, y es que eran gente de treinta y tantos años, 40, sin haber llevado un calzado similar en la vida. Entonces, claro, tú no puedes empezar de cabeza. O sea, si hay algo que yo, digamos, hubiera hecho diferente, sería que si hubiera sabido que existían más marcas y más tal, hubiera buscado zapatos con un poquito más de suela para empezar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo en 2022 hice un viaje
y llevaba pues unos picolinos con una plataformita así, ¿vale? Y los de zapatos feroz y alternaba. Un día me ponía unos, otro día me ponía otros y como íbamos con coche, dejaba un par en el coche. Y entonces, claro, me los ponía un rato, me los cambiaba. Y llegó un día que dije yo, es que voy muy mal con estos de cuña. Digo, me voy a poner, y claro, me pegué una pateada con los de zapatos feroz, que fue, y ahí dije yo, estoy empezando a estar, digamos, un poco más preparada para esto, ¿no? Ujú. Y luego el invierno es malísimo para el calzado minimalista si desconoces los trucos para mantener el pie caliente. Son suelas más delgadas y al final estos eran unos deportivos sin más. No había plantilla térmica, ni calcetín de lana, ni nada allí por medio. De hecho, el primer invierno, que fue este de 2021 a 2022, ahí me rendí. O sea, ahí dije yo no puedo. O sea, yo cogí mi bota convencional y cuando llegó la primavera fue cuando retomé un poquito, ¿no? Y entonces ese verano, pues hice la locura, bueno, la locura porque no sabía tampoco qué estaba haciendo. Empecé a alternar sandalias de zapatos negros también, una suela nitrílica tipo Vibram, de unos 5 o 6 milímetros, no es una sandalia gruesa, es muy minimalista. Y las fui alternando un poquito con mis sandalias hasta que llegó un día que estaba en quirófano. Bueno, quien me conoce sabe que trabajo en el sector, sanitario y que de vez en cuando entro a quirófano. Y me tiré esa mañana, como no había donde sentarse ni un mal taburete, como 8 horas ahí en el quirófano de pie y, llevaba unas uñas así, ¿vale? Cuando llegué a mi casa dije: "No me vuelvo a poner esto más en la vida". Fue el día que decidí que no me ponía nunca jamás cuñas. Afecta muchísimo la postura, afecta muchísimo las lumbares. Yo tenía unos dolores de lumbares que eran terroríficos. O sea, yo estaba en la fisio cada 15 días para descargarme, para masaje, eh, a y fue un cambio. El empezar a hacer pilates y a utilizar calzado minimalista, y no me han vuelto a doler las lumbares. Y te puedo decir que ha sido mi talón de Aquiles, que yo he vivido con ciática, ¿vale? Y ha estado, pues, nada, o sea, llevo 3 años que desapareció. El dolor de lumbares desapareció. Y bueno, pues al final vas haciéndote un poquito a ir llevando ese calzado minimalista, pero ¿qué pasa en verano? Sandalias. No hay las sandalias no las puedes engañar. Ahí no hay plantilla que poner, ahí no hay calcetín con el que amortiguar y termina el verano y empiezo a hacer una fascitis. Me estaba empezando a doler el talón. Y fue cuando decidí investigar un poquito más. Ya había conocido a Patri por las redes, había empezado a hacer ejercicio de los que ella sube, pero claro, al final un ejercicio sin dirección y sin saber qué es lo que tú, porque muchas veces recomendamos, no, ponte a hacer ejercicio, ya, pero ejercicios ¿cómo? O sea, ¿qué tiene esa persona en el pie? Eso es. ¿Cómo está ese glúteo? ¿Cómo está andando? Se nos olvida que el patrón de la marcha es fundamental. Cuando andamos y venimos de un calzado convencional, estamos acostumbrados a que tu pie no flexe, porque tu calzado no flexa. Coincido. Entonces, al final vas andando como un patito. O sea, y yo iba con calzado barefoot andando como un patito. O sea, yo tuve que reeducar mi patrón de marcha, pues en eso en lo que me ayudó Patri, fui a consulta con ella. Estaba haciendo un poquito de fascitis, bueno, pues cuestión de estiramientos y demás. Pero sobre todo, claro, ya cuando vio ese vídeo lo tengo guardado, algún día lo publicaré. Andando así, y la pobre se echó las manos a la cabeza y dije: "Pero si así no se anda". O sea, me reeducó a andar. O sea, yo andaba como pato. Mi fisio, de toda la vida, bueno, de toda la vida, desde hace ya muchos años, que la quiero mucho, me decía: "No, no vas, ella ya es una adulta, ¿cómo vas a cambiar ahora tú el patrón de tu marcha a estas alturas de tu vida?". Lo cambié, lo cambié, y es fundamental. Ujú. Por eso aquí, bueno, hay muchas cosas que estás diciendo, pero siempre, siempre, casi siempre con todos los invitados que venimos aquí al podcast, nos apoyamos en esa idea que esto es un camino que sí tiene sentido para mucha gente, no se sabe si bien para todos, pero sí que para una gran mayoría tiene sentido este respeto al pie, ¿no? Porque al final estamos hablando sobre todo de respetar la forma y la función del pie, pero lo más importante es que dentro de las redes sociales que nos ayudan mucho, dentro de
contextos generales que podemos aportar por redes sociales. Si puedes, si tienes la opción, empieza invirtiendo por un profesional, ya sea redactador, entrenador, un podólogo, que te asesore en esos primeros pasos y que sepa realmente bien cuál es tu pie, cuál es tu causa y qué se puede hacer ahí de manera específica. Y luego ya el tiempo, pues te lo convertirá todo de manera más fácil, ¿no? Pero ese primer paso, como tú nos estás diciendo, para nosotros desde el podcast siempre lo decimos, que es fundamental apoyarnos en profesionales Claro. de este tipo. Sí, no, es difícil porque hay muy poca cultura de esto todavía en España y hay muy pocos profesionales sanitarios que entiendan un poquito de qué va esto, ¿no? Entonces, muchas veces piensa que me escribe gente de toda España y me pregunta: "¿A quién puedo ir?". Entonces, tengo con los dedos contados gente de referencia. Hay gente que le digo: "Mira, coge el coche, tira y conduce 1 hora y cuarto", igual que hice yo, o 1 hora y media, porque no te puedo dar nombres, no. Yo ya voy conociendo, son ya bastantes años en redes y claro, al final entablas, amistad o con conocidos y demás, y sabes cómo trabajan, sabes cuál es su enfoque. Y dices tú: "Pues joder, en Valencia tengo rápidamente a quien mandar, en Madrid tal, ¿sabes? En Barcelona", pero hay ciudades donde dices tú: "Es que, no sé dónde mandarte, no sé dónde mandarte", porque igual te entras por la puerta y te dicen que te tienes que poner unas plantillas para siempre y que te dejes eso del calzado barefoot, porque eso, pues, al final pasa. Pasa. Pero si encuentras a alguien en tu zona es fundamental, y es lo que tú dices, es que incluso entrenadores, yo ahora llevo 3 meses y medio entrenando bajo con, bueno, Pablo Costa es mi entrenador, él está formado en programación neuromotriz, hay gente muy top en esta disciplina, ¿no? En la programación neuromotriz, que ya sabéis que bueno, pues vamos a decir que lo inventó Pedro Vivar, pero, Sí, poquito. ¿vale? Te vas al final en patrones de movimiento funcional y cadenas cruzadas y demás. Y entonces, claro, se trabaja mucho eso, ¿no? El trabajar todo el glúteo, todo el cuerpo de forma integral contando con el pie. Eso es. Es que vamos a entrenar y nos dejamos el pie aparte, ¿no? Entonces, la estabilidad, el apoyo, tener todos los deditos, igual que cuando hacemos una flexión, nos dicen apoya todas las palmas de la mano y abre bien para que tengan más estabilidad. Pues en los pies pasa lo mismo. Si estás haciendo una sentadilla, necesitas anclarte. Entonces, claro, hay profesionales maravillosos en ese sentido, hay que buscarlos, se encuentran fácil, pero los hay y no todo el mundo, tiene por qué pasar por ahí. Hay gente que, bueno, pues que ha empezado su camino barefoot y ahí ya tira millas con eso, ¿no? Y no se han lesionado ni ha pasado nada. Nadie, como dice mi amiga Rosalía, nadie te advierte de que poniéndote tacones te van a salir juanetes.